Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este viernes 30 de octubre del año 2020, en el que se va a presentar a la licenciada en nutrición Daniela García Álvarez, que es egresada de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana, colaboradora de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles en el Instituto Nacional de Pediatría, profesora de cursos en nutriología aplicada, con el tema Vitamina D, actualidades y su aplicación en el contexto del COVID-19 e influenza. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a Médicos Unidos y a la Academia Mexicana de Pediatría y en particular al doctor Eduardo Lara la invitación para estar con ustedes el día de hoy. Soy la licenciada de nutrición Daniela García Álvarez y el día de hoy hablaré de la vitamina D, sus actualidades y su aplicación en el contexto COVID-19 e influenza. Esta vitamina es de carácter liposoluble y en su forma activa es llamada vitamina D3 o colecalciferol y se ejerce como una prohormona. Esto es porque actúa por efecto endocrino, autocrino y parácrino. La podemos obtener por la alimentación, pero el 90% de esta vitamina la obtenemos de la exposición solar y es almacenada en el tejido adiposo. La deficiencia de vitamina D es frecuente a nivel mundial porque su absorción y su producción va a depender de la edad, de la pigmentación de la piel, de la exposición solar, de la alimentación y de la suplementación, y de variables biotrópicas como la geografía, la latitud, la estacionalidad del año en la que se ubica el individuo. Y también de ciertas patologías, por ejemplo, en la insuficiencia renal crónica o en obesidad, ya que existe un secuestro de vitamina D dentro del tejido adiposo, lo que puede ocasionar esta deficiencia. Los niveles de esta vitamina en sangre han sido clasificados de tal forma que se considera un estado deficiente cuando los niveles están por debajo de 20 nanogramos sobre mililitro, aunque algunas clasificaciones mencionan que son por debajo de 10 nanogramos sobre mililitro. Su insuficiencia se encuentra entre 21 y 29 nanogramos sobre mililitro, pero lo importante es la suficiencia y las cifras se encuentran por arriba de 30 nanogramos sobre mililitro. Y para reconocer la capacidad funcional de este nutrimento son niveles considerados óptimos que se encuentran entre 40 y 60. En México, los estudios realizados demuestran que existe una prevalencia de deficiencia de un 16% en niños en edad escolar y de suficiencia de 23%. En adolescentes, la deficiencia es menor, de 8.11%, y la deficiencia es de 23%. Y en adultos, la deficiencia es del 9.8% y la insuficiencia es del 20%. Y como nos damos cuenta entonces, las prevalencias de déficit podrían ubicarla dentro de los estados nutricionales que más afectan a la población mexicana. Sobre las recomendaciones de ingestión de la vitamina D, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, varía según la etapa de vida. Para bebés menores de 12 meses de edad se recomiendan 400 unidades internacionales y a partir de un año a los 70 años se recomiendan 600 unidades internacionales, al igual que para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Y en adultos mayores a 71 años de edad, la recomendación aumenta a 800 unidades internacionales. El Instituto de Medicina de los Estados Unidos recomienda una ingestión de 400 unidades internacionales al día. Y en México, la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles del Instituto Nacional de Pediatría recomienda el uso de una fórmula que bajo un modelo matemático permite calcular el requerimiento de esta vitamina acorde con el objetivo a alcanzar en sus niveles en sangre y con ello obtener resultados de regulación funcional en diferentes condiciones de salud y de enfermedad. Para esta fórmula se va a tomar la diferencia del valor deseado con el valor sérico medido
por el peso en kilogramos, y este se va a multiplicar por una constante de 2.5 y se le va a restar 10. Esta fórmula se basa en un estudio que hemos realizado en niños, obteniendo muy buenos resultados. Y bueno, como recordamos, la vitamina D se puede obtener a través de la ingestión de los alimentos o de nutracéuticos, pero también se obtiene de forma endógena por la exposición solar de la piel a partir de las 7 de hidrocolesterol en la epidermis, la cual se va a activar y va a viajar al hígado, y ahí se va a hidroxilar con el carbono 25 de la molécula para formar 25 hidroxicolecalciferol o vitamina D2. Y finalmente va a viajar por el citocromo P27B1 hacia el riñón, en donde se hidroxilará por segunda vez, pero ahora en el carbono 1, formando el 1,25 hidroxicolecalciferol, también llamado vitamina D3, que esta es la forma activa de esta vitamina. Y esto no es una propiedad exclusiva del riñón, porque ahora se sabe que otras células de la economía demuestran que tienen la capacidad de activar la vitamina D, como es el caso de las células del sistema inmunitario, como los macrófagos, las células dendríticas, las células T y B, que expresan las enzimas citocromo P27A1 o B1, y por lo tanto también pueden hidroxilar 25 hidroxivitamina D3 a 1,25 hidroxivitamina D3. Y ya en el núcleo, la vitamina D se va a unir a su receptor, el cual se encuentra en diversos tejidos. Posterior a esta unión, se heterodimeriza con el receptor de retinoides X, lo cual va a desencadenar diversas funciones de este nutrimento. Esto permite reconocer que hoy en día las funciones de la vitamina D ya no son implicadas únicamente en el metabolismo del fósforo, calcio y la salud ósea, sino que además existen funciones genómicas como las funciones en el sistema nervioso central, metabólico y en el sistema inmune. Y para entender un poco más de estas funciones, vamos a abordar desde el papel nuclear que representa la vitamina D en al menos 1.300 sitios genómicos en 4 niveles maestros. En el primer nivel epigenético, por secuenciación se va a aumentar la unión genómica del receptor de la vitamina D. Afectará la unión del factor de transcripción pionero en el segundo nivel epigenético. Además, va a influir en la unión de factores de unión CTCF y la formación de dominios asociados topológicamente. Y estos están aislados entre sí con respecto a los efectos reguladores de genes. Es decir, un factor de transcripción que se une a un potenciador, modulando la expresión de aquellos genes que tienen sus sitios de inicio de transcripción, lo que corresponde al tercer nivel en el epigenoma. Y por último, en el cuarto nivel epigenético, se dan las modificaciones de histonas cambiantes y accesibilidad de cromatina. Ya en la placenta, se va a expresar todos los elementos necesarios para la señalización de la vitamina D, incluyendo sus receptores, las enzimas 1-alfa y 24-hidroxilasas. También esta última va a disminuir para aumentar los niveles de la forma D3 y se va a formar en la decidua y el trofoblasto. La molécula 24-25 hidroxivitamina D3, que es sintetizada por la placenta, se acumula en el hueso y está implicada en la osificación del esqueleto fetal después de la producción de 1,25 hidroxivitamina D3 en la placenta humana. Se lleva al aumento de la absorción del calcio por el intestino. Esto para satisfacer las demandas del calcio del feto durante la gestación. Y ya para fines de esta plática, los efectos de la vitamina D en el sistema inmune son a partir de su señalización, en donde regula los antígenos asociados a patógenos por los receptores de reconocimiento de patrones, y la activación de este nos da una producción de péptidos antimicrobianos y una red de respuestas con citocinas y quimosinas para la propagación de la respuesta inmune. En los macrófagos y monocitos va a aumentar la expresión del receptor y la proteína citocromo P27B1. También va a inducir la proliferación de monocitos y la expresión de interleucina 1 y catelicidina, que es un péptido antimicrobiano. La vitamina D3 también disminuye la maduración de células dendríticas, disminuyendo interleucina 12 e induciendo la producción de interleucina 10.
Y en las células T va a disminuir la interleucina 2, interleucina 17 y el interferón gamma. Va a atenuar la actividad citotóxica y la proliferación de las células T y va a promover el desarrollo de las células T reguladoras. Y finalmente va a bloquear la proliferación de células B, la diferenciación de células plasmáticas y la producción de inmunoglobulinas. Estas respuestas en la modulación del sistema inmune es a través de genes que son regulados por los BDR. Se han propuesto 15 genes que están agrupados de acuerdo a su función. En la infección general, la vitamina D va a actuar sobre el LRRC27 y la vía de las MAPsinasa. En la respuesta aguda a la infección va a tocar los genes CD93 y una vez que el individuo ha sido expuesto a un insulto infeccioso, algunos de los genes en la fase aguda que conectan con la D3 son el F1, FN1, el CD14 y el SCD14. Sus demás asociaciones se dan cuando hay una deficiencia que aumenta la susceptibilidad a infecciones, como el caso de la tuberculosis debido a la falta del péptido antimicrobiano catelicidina. Y en este sentido, en el tracto respiratorio inferior, se disminuyen las catelicidinas y sinérgicamente aumentan las quimiosinas, conduciendo a una respuesta inflamatoria incrementada, razón por la cual distintos autores han asociado mayores tasas de asma y fundamentado en la falta de efectos supresores de la vitamina D, particularmente en las células dendríticas y en las T reguladoras. Para reconocer la importancia de este nutrimento y como inicio de la segunda parte de la presentación, las referencias históricas del mismo datan de épocas tan antiguas como 400 años antes de Cristo, e Hipócrates señalaba ya entonces esta cita: quien desee investigar adecuadamente la medicina debe proceder así. En primer lugar, consideran las estaciones del año, asumiendo probablemente el papel regulador funcional de la vitamina D a lo largo del año, acorde con sus niveles en sangre y su asociación con la incidencia de diversas enfermedades infecciosas, dentro de ellas la influenza. De la influenza podemos decir brevemente que es una enfermedad que afecta al tracto respiratorio por infección viral directa por los virus de influenza tipo A o B y en raras ocasiones por los virus de influenza tipo C, que particularmente afecta en niños, o por un daño a la respuesta del sistema inmunológico. Los virus de la influenza A se clasifican en subtipos según dos antígenos de superficie. Esta enfermedad puede ser leve o puede llegar a ser mortal. La causa habitual de muerte suele ser la neumonía subsiguiente y dentro del grupo de alto riesgo para la hospitalización o de mortalidad se encuentran individuos menores de 5 años y mayores de 65 años. Se aumenta el riesgo si son residentes en hogares de ancianos. Y como todos ustedes saben, los factores de riesgo asociados a la mortalidad o que pueden dificultar la evolución son tener enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, antecedentes de tabaquismo, estar inmunodeprimidos, afecciones del neurodesarrollo, asma, trastornos metabólicos y obesidad. Para ello, se reconoce con precisión toda la patología de la influenza, la cual implica una interacción compleja entre el virus, la inmunidad adquirida y la inmunidad innata. Cuando el virus infecta las células epiteliales pulmonares y los macrófagos alveolares, conducen a una respuesta inmune más extensa y comienza una liberación de citocinas en el tejido respiratorio infectado. Es decir, esto da pie al inicio de la tormenta de citocinas y estas citocinas liberadas van a traer más células inflamatorias para ir desde los vasos sanguíneos al sitio de la inflamación. Y estas células van a liberar más citocinas para poder amplificar esta tormenta de citocinas. La liberación de citocinas proinflamatorias, tanto como la virulencia del virus, van a determinar el fenotipo clínico de la infección por influenza. Investigaciones recientes confirman que el fenotipo clínico de la influenza se correlaciona bien con la cantidad de citocinas liberadas. En México, durante la temporada de influenza estacional se realiza una vigilancia semanal de la epidemiología de esta infección y hasta la semana epidemiológica 40 del periodo
2020-2021 se ha reportado un caso de influenza y seguramente se espera que las cifras aumenten. Uno de los enfoques para prevenir este problema es la vacunación específica contra este agente, la cual alcanza un éxito aproximado del 60% dependiendo la cepa de la influenza. Es por ello que actualmente, y considerando las consecuencias negativas que tiene esta infección, algunos investigadores se han dado la tarea de buscar medidas coadyuvantes para mejorar la protección de un individuo contra las infecciones respiratorias, incluyendo la influenza. Un ejemplo de potenciales factores que influyen en la evolución de la infección del tracto respiratorio superior ha sido los niveles bajos de vitamina D. En este estudio, los investigadores evaluaron la tasa de resultados positivos para infección viral asociados con los niveles de este nutrimento, encontrando que entre menos niveles, mayor es el riesgo. En las láminas observamos cifras por debajo de 50 comparado con 75 nanogramos sobre mililitros en comparativo con los que tienen suficiencia. Ahora, en diciembre de 2019, en Wuhan, China, comenzó la extensa y rápida propagación del nuevo ARN betacoronavirus humano, también conocido como SARS-CoV-2 por sus siglas en inglés, causando una emergencia en salud pública internacional. Esta infección se sigue propagando y al día de hoy hay más de 235.291 casos nuevos. En total, más de 44 millones, 2.003 casos confirmados y de estos 1.167.988 defunciones en todo el mundo. Ahora podemos dividir en regiones los casos confirmados y vemos que la región de las Américas es la más afectada. Y también podemos observar que la menos afectada es el Pacífico Oeste, que es donde se originó este virus. De la misma manera, en defunciones, las Américas es la región con la tasa más alta de muerte, secundada por Europa, y el Pacífico Oeste es la de menor tasa de defunciones. Ahora, para enfocarnos más en el continente americano, tenemos la distribución de los casos en edades y sexo, siendo los individuos entre 20 y 59 años los más afectados, y la diferencia entre sexos no es significativa. Sin embargo, en muertes el grupo más afectado son las personas mayores a 70 años de edad, y observamos que hay más defunciones en hombres que en mujeres. En México, hasta el lunes de esta semana se reportaron 1.033.977 casos estimados, de los cuales 891.160 fueron confirmados, y de este se estiman 103.882 defunciones. De estas cifras, la Ciudad de México es la entidad más afectada del país, con 149.109 casos, seguido por el Estado de México. Y bueno, con estas cifras alarmantes, muchos investigadores han retomado el conocimiento actual sobre las propiedades de la vitamina D en la modulación de la respuesta inmune contra el virus, llevando a cabo estudios que relacionan los niveles de esta vitamina con la prevalencia, la evolución y la supervivencia ante la infección por SARS-CoV-2. Aquí Davolio, un investigador italiano, investigó retrospectivamente las concentraciones de la 25-hidroxivitamina D3 en plasma, además de considerar las horas de exposición solar de los individuos. El estudio fue de carácter descriptivo y su tratamiento nutricional fue correlacional. Y en la gráfica vemos, que está aquí a pie de título, observamos niveles séricos de vitamina D disminuidos en pacientes COVID positivos que en comparación con los no portadores de COVID, y fueron estadísticamente significativos. Podemos ver en este otro estudio realizado por Kaufman, en donde muestra la tasa de positividad para SARS-CoV-2 fue mayor en los pacientes con valores de vitamina D deficientes que los pacientes con valores suficientes y pacientes con valores superiores a 55 nanogramos sobre mililitro. También asociaron los niveles de vitamina D y positividad de SARS-CoV-2 con factores demográficos, como podemos ver en esta gráfica, que se dividen en norte, centro y sur, y observamos que la población situada en el norte de Estados Unidos tiene una tasa más alta de positividad para SARS-CoV-2 que la población del centro y sur de Estados Unidos.
Esto quiere decir que la positividad de SARS-CoV-2 está asociada de manera fuerte e inversa con los niveles circulantes de 25-hidroxivitamina D y con la latitud. Incluso en esta gráfica se asocia también a la raza o a la etnia. Y ya en México se midió la deficiencia de vitamina D y la mortalidad de los pacientes con COVID-19, encontrando que el 95.9% no alcanzaban los niveles óptimos de vitamina D en suero, y de estos el 68% mostró una deficiencia y el 20.3% tenían valores por debajo de 8 nanogramos sobre decilitro. Estos pacientes tienen 3.96 veces más riesgo de mortalidad. También se encontró que el 77.1% de los pacientes que fallecieron tenían deficiencia, y en datos contrarios, los pacientes sobrevivientes a COVID-19 siempre estuvieron asociados con niveles adecuados de vitamina D, lo que traduce una posible asociación entre la suficiencia en niveles de vitamina D y la supervivencia ante la infección. Científicamente, podrían argumentarse los mecanismos ante esta interesante asociación, y uno de estos mecanismos es la respuesta antimicrobiana de la vitamina D por la inducción de catalicidinas y difensinas, que mejoran la respuesta inmune innata, como se vio anteriormente. Otro mecanismo es la respuesta antiinflamatoria, en la cual la vitamina D disminuye la producción de diversas citocinas proinflamatorias que son generadas durante procesos de infección. Recordemos que cuando se elevan los niveles de citocinas proinflamatorias, se promueve el daño tisular, lo que se asocia a la gravedad de la enfermedad por COVID-19 y la aparición de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Además, se aumenta la función de los lisosomas con el objetivo de promover la maduración y la degradación, y cabe recordar que el SARS-CoV-2 regula negativamente la autofagia para facilitar su proliferación. En este sentido, la vitamina D induce la autofagia por la liberación de calcio intracelular para activar AMP cíclico. Como ha sido mencionado, la inhibición del mTOR regula la nucleación a través de la beclina 1 y la fosfoinositol 3 sinasa. Además, por la producción de catelicidina, que actúa como segundo mensajero para la activación de la autofagia a través de la transcripción de genes relacionados. Otro dato importante es que casi el 20% de los hospitalizados COVID positivo desarrollaron SDRA, y alrededor del 65% de ellos no lograron recuperarse y fallecieron. Entonces, la vitamina D proporciona algunos efectos inducidos por los lipopolisacáridos, que estarán mediados por diversos mecanismos para disminuir la tormenta de citocinas y quimiosinas. Por su parte, la modulación de la actividad de los neutrófilos, ya que estos pueden destruir a los patógenos mediante la formación de trampas extracelulares de neutrófilos, y la 1,25-hidroxivitamina D3 puede aumentar la producción de trampas. Además del mantenimiento de la integridad de la barrera epitelial pulmonar, que estimula la reparación epitelial, pues son las principales células diana para este insulto viral. Y aquí la enzima convertidora de angiotensina 2 puede convertir la 25-hidroxivitamina D circulante en 1,25-hidroxivitamina D3, y este va a aumentar la expresión de genes regulados por la vitamina D, disminuyendo el riesgo de hipercoagulabilidad y trombosis pulmonar o sistémica. Las reacciones inflamatorias locales o sistémicas pueden activar el sistema de renina-angiotensina y la enzima convertidora de angiotensina, generando así angiotensina 2 a través de su receptor ATR para inducir daño pulmonar. Durante la invasión de SARS-CoV-2, la enzima convertidora de angiotensina 2 se regula negativamente en las células epiteliales alveolares de tipo 2. Esto va a disminuir la conversión de angiotensina 2 a angiotensina 1,7. Esto va a evitar la acción protectora de la angiotensina 1,7, que actúa sobre su receptor más R y todos los aspectos del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y la 1,25-hidroxivitamina D va a regular negativamente el sistema renina-angiotensina, que inhibe la renina y la cascada de la enzima convertidora de angiotensina
la angiotensina 2 y sus receptores, que a su vez inducen la actividad del eje de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y en este esquema se resumen las funciones principales de la vitamina D en SARS-CoV-2, en donde se destaca su función antiproliferativa y antiinflamatoria en el tejido adiposo, el efecto antifibrótico en el tejido pulmonar y la inhibición de la enzima aromatasa con la posterior reducción del estradiol. También el papel preventivo en el desarrollo de enfermedades autoinmunes y su papel inmunomodulador en los sistemas innato y adaptativo. Además, existe una posible interacción entre la unión del receptor de dipeptidilpeptidasa 4 y CD26R, reducido por la ingestión de vitamina D. Además, también existe una posible interacción. Bueno, esta interacción que acabo de mencionar es uno de los mecanismos de virulencia empleados por COVID-19 en el dominio de la glucoproteína Spike SARS-CoV-2. Y con todo esto nos podemos hacer la pregunta, ¿qué pueden ofrecer los nutriólogos del siglo XXI ante el contexto que estamos presentando? La oportunidad que tiene el nutriólogo es traducir en práctica aplicada el papel trascendente de la nutriología en la salud y la enfermedad humana. Un experto nutriólogo que aplica su conocimiento en los nutrimentos dentro del contexto de avances tecnológicos establecidos por la sofisticada revolución 4.0, es decir, la nutriología 4.0, alcanza el terreno de la intervención, el enriquecimiento y compartición profesional, haciendo trascender a la nutriología aplicada en un orden global, regional e individual, y muestra para bien de la humanidad un perfil profesional viable y exigible de mayor y mejor intervención. El ser humano se expande de los confines de la nutriología como una forma de provocación científica. En el nuevo modelo de la nutriología aplicada avanzada en el siglo XXI, el ser humano debe, es y está en el núcleo biopsicosocial de este modelo que fue materializado en el 2019, ubicando en un paradigma que trasciende a un conjunto de interacciones complejas y sofisticadas de la nanotecnología, la genética, la medicina, el estilo de vida, la alimentación, el medio ambiente y otros factores más. Este modelo tiene la visión de identificar la latitud biológica del individuo, ya sea en salud, donde la función de los nutrimentos es exclusivamente cinética, cumpliendo sus funciones de transporte, estructura, regulación funcional y epigenética, o en la enfermedad. Lo anterior requiere del desarrollo de competencias de análisis y procesamiento de las múltiples fuentes de información con el objetivo de optimizar la adherencia terapéutica en virtud del tratamiento, como todo aquello que existe en la literatura, y el manejo con la forma de su acción. Responsablemente, hablaremos de valorar al individuo para identificar su carga alostática en razón de su alcance de carácter ambulatorio u hospitalario a través del tamizaje nutricional. Una vez identificada la carga alostática, se procede a una evaluación clínica sistematizada y completa, con el objetivo de definir el estado biológico del individuo en el escenario de la salud, riesgo, enfermedad, adaptación o nuevamente salud. Este modelo retoma la máxima de la medicina que explica que hay enfermos, más no enfermedades, pensamiento que al día de hoy se le acuñe a Monsieur Claude Bernard. Pues si nos enfocamos desde el punto de vista clínico, podemos entender a un par dialéctico contradictorio de lo general, es decir, la enfermedad, y lo particular o singular, es decir, el enfermo, o de lo abstracto, siendo la enfermedad, y lo concreto, el enfermo, o de la esencia y el fenómeno. Y ya en la práctica, en condiciones de salud, y si el individuo es eutrófico, serán suficientes para mantener concentraciones óptimas 800 unidades internacionales de vitamina D. Sin embargo, si la persona es portadora de una infección por COVID,
su estado de inflamación nos demandará requerimientos más altos, que por ejemplo serán recomendados dosis de 10.000 unidades internacionales para alcanzar niveles séricos adecuados y así podría ayudar ante la enfermedad, adaptarlo y evolucionar su eficiencia para hacerlo suficiente y situarlo nuevamente en la salud. Ahora bien, si el individuo está en riesgo, que no tiene la enfermedad, pero su ambiente lo sitúa en riesgo, como podemos observar aquí en el ejemplo, con fundamento en evidencia, dosis de 5.000 unidades internacionales al día podrían mantenerlo en niveles y protegerlo del riesgo. Y bueno, como conclusiones de este tema, las voy a abordar desde 3 puntos. Por principio, la vitamina D participa en funciones biológicas esenciales, incluido el metabolismo óseo y funciones recientemente descubiertas que involucran inmunomodulación, función pulmonar, muscular, metabólica y en la prevención de enfermedades infecciosas. Además, las funciones de la vitamina D en la inmunidad innata y adaptativa han sido bien establecidas desde hace varios años y es necesario crear investigaciones de excelentes diseños metodológicos. Y por último, niveles séricos de vitamina D por encima de 40 o 60 nanogramos sobre mililitro ayudan a reducir el riesgo y el impacto de infección por influenza y por COVID-19. Como mensajes clave me gustaría dejar que la vitamina D tiene acciones pleiotrópicas en diferentes órganos y tejidos del cuerpo. También las cifras óptimas de vitamina D en sangre se asocian con una disminución de la severidad de infecciones por influenza y por SARS-CoV-2. Y por último, para disminuir el riesgo de infección por COVID-19, se recomienda tomar 10.000 unidades internacionales al día de vitamina D3 durante 8 semanas, seguido de 5.000 unidades internacionales al día para mantener los niveles de este en suero. Y bueno, agradezco nuevamente la invitación y los quiero invitar a todos a que se unan, a que se inscriban a nuestro Congreso de Obesidad el 12 y 13 de noviembre. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Y bueno, pues está abierta para los comentarios o las preguntas. Si alguien quiere comentar o preguntar. Adelante, Arturo. El doctor Arturo Perea Martínez. Bien, muchas gracias, licenciada, por su presentación. Gracias, Eduardo. Yo quisiera, además de felicitar a la licenciada, comentar que probablemente la vitamina D es, después del ácido fólico, el nutrimento que más fundamento científico tiene para nosotros llevarlo a la aplicabilidad clínica en el ámbito de la salud y la enfermedad. Me parece que podría generarse, en cierta forma, un nivel de duda razonable, sobre todo en aquellos que tienen el expertise y el razonamiento como competencia profesional. Sin embargo, créanme que hoy día los avances científicos mediados a través de la nanotecnología aplicada a las ciencias médicas e incluye a la nutrición, fundamentan perfectamente la reflexión de considerar este nutrimento en diversos escenarios clínicos y particularmente las infecciones virales. Hay cada día más sustento en estudios de índole epidemiológico de la carga de orden inmunomoduladora que tiene para proteger a las personas bajo una mediación de incremento de la reserva alostática, es decir, su capacidad interior de mantener un equilibrio ante los retos externos. Evidentemente no es una vacuna, evidentemente no es una panacea o una condición que nos privilegie para evitar la infección, pero indudablemente, como lo hemos platicado al hablar del modelo de atención, del modelo de nutriología aplicada, lo que queremos es potenciar el perfil alostático del individuo ante tantos retos que vive, como es el caso hoy día de la pandemia. Muchas gracias, doctor Arturo Perea Martínez. ¿Alguien más quiere comentar algo o preguntar? Bueno, creo que es muy importante. No sé
si sea ahora en esta época o desde antes sucedía, pero veo que la vitamina D está relacionada con muchas patologías, con muchas enfermedades y podría ser una deficiente alimentación o las situaciones de evolución de la sociedad. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál sería la hipótesis que pudiera explicar el por qué tenemos tanta necesidad de la vitamina D y no la completamos con nuestra dieta acostumbrada? Podría ser la triple carga de malnutrición, obesidad, carencias nutricionales, desnutrición. Y también en la actualidad, como mencioné al principio, la deficiencia se debe a varios factores. Podemos decir en el contexto que estamos viviendo, las personas no están saliendo mucho, entonces reciben poca exposición solar. También la inseguridad alimentaria que existe en el país. Pues sí, esos yo creo que yo considero como las más relevantes para esta deficiencia. Los porcentajes tan elevados en pacientes COVID y que ahora se acercan la temporada de influenza, pues tal parece que ya no es una recomendación solamente para la población de factores de riesgo, o sea, que tienen factores de riesgo. Se me antoja pensar que los médicos debemos de recomendar dosis al menos mínimas o las suficientes, hablando de 4,000 unidades diarias, pues prácticamente a toda la población y prácticamente para proteger pues de padecimientos respiratorios, no solamente el COVID o la influenza, sino también el asma. Me parece que el doctor José Luis García Galaviz quiere comentar algo. Sí, buenas noches. A mí también me impresionó ese estudio que hicieron ahí en el Hospital Central Militar, que puso una referencia a la licenciada Daniela, donde de las personas que fallecieron, pues tenían un alto, una disminución muy importante, ¿no?, de los niveles de vitamina D. Tradicionalmente, a nosotros, pues como alumnos de la carrera de medicina y como médicos internos, residentes, etcétera, se nos comentaba que en México era muy difícil que hubiera deficiencia de vitamina D por la dieta mestiza que tenemos, ¿no? Y el sol, ¿verdad? Que afortunadamente en nuestro país hay sol prácticamente en todo el país, en casi todo pues en todas las épocas del año, ¿no? Pero a mí me inquietó ese estudio y lo que usted comentó en la plática. Entonces, ¿realmente la dieta del mexicano es inadecuada? Digo, la dieta que conocemos normalmente, ¿no? Lo que come el mexicano tradicional. Esa dieta tradicional es inadecuada porque teníamos la idea de que a nosotros no íbamos a, o sea, que los mexicanos era difícil que tuviéramos deficiencias de vitamina D. Me surgen a mí otras dudas porque yo digo, bueno, los pacientes que no han enfermado estarán consumiendo niveles adecuados de vitamina D y la recomendación, según entiendo, es darles vitamina D incluso como una forma preventiva para estos padecimientos. Y también me hace reflexionar si algunos padecimientos virales, infecciosos o alérgicos o respiratorios en general causan una deficiencia de la vitamina D. Yo creo que todavía hay algo ahí que se tiene que investigar. No sé si usted nos pueda comentar algo, licenciado. Arturo, creo que quieres comentar. Sí, quisiera primero saludar a José Luis. Qué bueno que está con nosotros por acá.
Fíjate, José Luis, que yo creo que en el tema del estudio del Hospital Militar, un sesgo que puede cruzar el asunto es el tema de la prevalencia de obesidad en esos pacientes, porque prácticamente el 90% de las personas con sobrepeso o obesidad tienen deficiencia, y no es tanto deficiencia porque no la consuman, sino porque hay secuestro o hay un fenómeno de dilución, cosa que no vivíamos cuando nosotros éramos residentes o cuando éramos jóvenes estudiantes. No había esa posibilidad y la exposición solar además era mayor. Hoy día se conjuntan factores de orden social, estilos de vida y por supuesto cambió la alimentación. Si nos referimos a la alimentación que le llamabas así autóctona a la nuestra, José Luis, creo que sí podría salvaguardarnos un poco, pero la mejor dieta que tenga una persona no va a dar más allá del 20% de los requerimientos de vitamina D. El 80% procede de la exposición a la luz solar y eso creo que es lo que ha cambiado. Y esto también tiene que ver con lo que decía Lalo, porque Lalo decía que si los pacientes con asma y con alergia podrían influir para tener deficiencia, pues indirectamente sí, porque limitan su actividad física cuando tienen fenómenos de espasmo, de orden bronquial, les genera tos, los limita y entonces finalmente los restringe. Y si hay cambios de ambiente donde el frío, piensan las mamás que les va a hacer daño, tampoco los dejan salir. Entonces ha sido un tema que gradualmente se ha venido descubriendo, que la deficiencia tiene un escenario en todos los ámbitos de la medicina. Si nos vamos al campo de la inmunorreumatología, ¿qué hacíamos con el paciente con lupus? Con el paciente con lupus la indicación era no se puede exponer al sol, pero nunca escuchábamos que se le hiciera una suplementación con vitamina D. Y hoy día, si ustedes revisan, van a encontrar la asociación directa entre niveles de vitamina D con el SLEDAI, es decir, la escala de intensidad de severidad de la enfermedad lupus eritematoso sistémico con los niveles. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar un poquito el concepto y, como decía Lalo, pensar en ofrecerles una suplementación con vitamina D prácticamente a la mayoría de las personas que ustedes puedan considerar que tienen cualquier factor de riesgo de deficiencia de esta vitamina hormona y que prácticamente en nuestro país cada día son más, simple y sencillamente por todos los elementos que les comento. Muchas gracias, doctor Arturo Perea. ¿Quieres Lalo, complementar? También, Sí. doctor Milán, en Torreón. Memo, Sí. bienvenido al doctor Guillermo Milán. Adelante. Ajá. Gracias, Lalo. Yo quisiera hacer un comentario, bueno, saludar a la licenciada, la conozco con mucho gusto, y desde luego a Arturo Perea, ¿verdad? Amigo de muchos tiempos, sí. Y una gente excelente en su preparación y en sus comentarios. Quisiera hacer un comentario en relación al pasado y otro al presente. En relación al pasado, recuerdo que cuando estábamos en la residencia hace poco más de 50 años, cuando estábamos en la residencia, hubo muchos estudios en relación a la presencia de raquitismo que aparentemente no se había visto, y ellos estudiaron, y a raíz de la construcción de los multifamiliares, y que prácticamente los niños no salían a Memo, se fue tu audio. precisamente como dice García Galaviz, que hay sol en todo tiempo. Que aparentemente ahí no había problema, relacionó mucho con la presencia de los pacientes, de los niños en los multifamiliares. Actualmente, a lo mejor podría haber una deficiencia en el futuro o en el presente por la ausencia de los niños en la escuela, en las escuelas, niños escolares, y bueno, pues aún niños más pequeños, preescolares, por la ausencia en los jardines de niños y exposición al sol y jugar
medio ambiente, con una disminución en la captación de vitamina D también. Entonces, esa sería la posibilidad ahora con el motivo de esta pandemia y que ahí cabría la sugerencia, ¿verdad?, del doctor Perea, de suplementarla y para evitar, por un lado, el incremento de las infecciones que ya relacionaron y sobre todo también de los problemas de alergia y por otro lado, pues la deficiencia de vitamina. Bueno. Sí, sí, te escuchamos, Guillermo. Bueno, creo que estás Concluido mi teniendo... comentario. Muchas gracias al doctor Guillermo Milán. Yo creo que va a haber muchos temas de investigación con esta pandemia con respecto a la población infantil. Definitivamente que esta plática me ha abierto los ojos de las grandes necesidades que tiene la población de tener un suplemento de vitamina D. Me hace pensar qué va a pasar con las actividades, el desarrollo, las cuestiones de tipo social, desarrollo social de todos los niños que no pueden ir a la escuela. Y también de los adultos, o sea, porque a veces las mamás que no salen y que están cuidando hijos piensan que como ellas están en casa y están preparando la comida y toda esta serie de cosas, el estar en actividad y el estar en la supervisión y responsable de los alimentos, ya sea que se le olvida, solamente recuerda cuando se embaraza, tomar ácido fólico, nutrirse mejor. Y definitivamente que yo creo que, como decía en alguna ocasión el doctor Perea, se necesita incidir y actuar en todos los niveles. O sea, con la mujer embarazada, con la chica joven, adolescente que estudia, con los niños que van a las escuelas primarias o secundarias, todo el sistema escolar. Y creo que hay mucho por entender todavía, mucho por difundir, porque pues como yo estoy viendo, tenemos que vivir de manera diferente y esta es nuestra verdadera realidad. Y si no nos acostumbramos, vamos a tener que pagar en las consecuencias. Un mensaje final, licenciada, si usted quiere darlo. Pues nada más comentar que ahorita estamos viviendo el tiempo de la nutriología aplicada, hay que seguir actualizándonos, hay que seguir estudiando y pues nada, agradecer nuevamente por la invitación. Muchas gracias, licenciada. Excelente presentación, le agradezco mucho. Y doctor Arturo Perea, si por favor un comercial para que nos invite al próximo congreso. Muchas gracias, Lalo. Si me permite, solamente un minuto. La razón de esta conferencia tuvo que ver porque cuando veíamos la historia de COVID-19 en el epicentro de la misma, ya comenzaban a hacer los estudios de cómo le iba al personal de salud que se infectaba conforme a los niveles de vitamina D. Y me parece que es algo que debemos abonar al sistema de salud. Ante tantos caídos en la lucha, me parece que esa parte no la hemos considerado. Y creo que vale la pena porque los estudios demuestran en grupo de enfermeras, en algunos profesionales médicos, que a mayor nivel de vitamina D tenían mejor evolución en caso de que pescaran la enfermedad. Y comenzamos a buscar y bueno, encontramos muchas cosas más que ya la licenciada brillantemente expuso. Y bueno, gracias por la oportunidad de invitar a todos ustedes los próximos días 12 y 13 de noviembre. Tenemos un evento que es el Congreso sobre Obesidad y Enfermedades No Transmisibles. Todos sabemos de la obesidad. El problema que tenemos hoy día es que de manera infortunada, prácticamente la mitad de los niños que tienen obesidad tienen comorbilidades. Y pueden ustedes imaginar, así como estamos pensando qué va a pasar con este nuevo estilo de vida, precisamente la licenciada Daniela García está concluyendo un estudio junto con la licenciada Erika Costa, también de Veracruz,
un estudio de cómo cambió el perfil de balance energético en los niños en la época COVID. Y es dramático. De verdad vemos nosotros que los chicos que llevamos muy bien, de pronto se nos cayeron y subían de peso 1 kilo por mes. Y esto impactó brutalmente porque el tiempo pantalla, la cantidad de calorías, la reducción de la actividad física fue sustantiva y eso viene. Pero además observamos que incrementaron las comorbilidades, cosa que no se detecta. Y traemos por ahí 3 o 4 temas muy interesantes, como el síndrome heterocrónico, sistémico, que que ya conocen a Paul Ríos, que ha platicado de su investigación, el síndrome X=2, que es una aportación muy interesante de cómo tratar muchos estados de resistencia a la insulina antes de que lleguen a esto que ya lo platicamos, el estado de hiperuricemia, en fin, verdaderamente va a estar padre y ojalá que se puedan inscribir. Ya el día de hoy ya llevamos cerca de 500, empezaron ayer las inscripciones, ya llevamos 500 y queremos que llegue a todos lados. Y por supuesto a través de la Academia de Médicos Unidos, creemos que es el mejor vehículo para que los pediatras y todos los profesionales que atienden niños, pues nos escuchen, nos evalúen, nos califiquen y pues nos hagan crecer. Aprovecho para saludar a todos los que nos acompañan, con muchísimo aprecio a ti, a Memo y a José Luis García Galaviz, a quienes verdaderamente los considero mis amigos. Muchas gracias. Alicia también. Alicia Robledo. No, Alicia, mucho gusto en saludarte también, Sí, Alicia. aquí los estoy escuchando, aquí los estoy viendo al mismo tiempo que estoy haciendo diapositivas. Me imagino. Tú puedes con todo eso más. Hola, Alicia. Un abrazo, Alicia. Un abrazo. Muy Gracias, bien, igualmente. Quiere la palabra, no sé cómo se llame, pero RSB. Adelante. Buenas noches, felicitar a la licenciada por su plática. Soy la doctora Rosy Olivas de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Un abrazo para el maestro Perea y para todo su equipo. 4 preguntas, licenciada. Si la fórmula para el cálculo de dosis es aplicable a todas las edades. Esa sería la pregunta número 1. ¿Cuáles presentaciones de vitamina D a nivel comercial en el país recomiendan? ¿Y tabletas en forma sólida o tabletas en gel, cápsulas de gel? ¿Cuánto tiempo, la tercera pregunta sería, ¿cuánto tiempo de suplementación le va a tomar un paciente para llegar a un nivel adecuado? Y si todas las patologías que estamos viendo por deficiencia de vitamina D, ¿no sería por el consumo que la misma patología está haciendo de la vitamina D? Estas serían mis 4 dudas, licenciada, y gracias por su plática. Sí, la fórmula sí es aplicable para todas las edades. Las marcas comerciales, ahorita, antes usábamos Valmetrol, ahorita creo que ya la descontinuaron y nosotros recomendamos Histofil, que viene en 4,000 unidades internacionales. La presentación son tabletas dispersables. Y la última pregunta no la entendí muy bien. Que si no, en la misma enfermedad está consumiendo la vitamina D. Si no hay una exposición solar, podría ser el caso. Que pueda estar, o sea, que no se expongan al sol producto de la enfermedad, o sea, en consecuencia de la enfermedad. La tercera pregunta era, en su experiencia con la suplementación en sus pacientes, cuando ya conocen el nivel de vitamina D, ¿cuánto tiempo les ha tomado con el Valmetrol y el Histofil que me comenta llegar a un nivel adecuado? Y comentaba usted ahorita que los niveles ideales serían arriba de 55. Entonces, ¿cuánto tiempo les está tomando llegar a niveles arriba de 55? Y la cuarta pregunta era si han evaluado si en realidad ya llegando a ese nivel adecuado, dependiendo de la patología del paciente, si tiene lupus, si tiene asma, si tiene alguna otra enfermedad autoinmune, el paciente está teniendo un consumo elevado de vitamina D que amerite que su suplementación no se suspenda.
El tiempo que se estima es de 24 semanas para alcanzar los niveles. Esto va a depender de, por ejemplo, si el paciente tiene obesidad, puede ser mayor el tiempo que se ocupe. Y la cuarta pregunta, la verdad, no sabría cómo respondérsela. Bueno, yo creo que en un futuro se van a ir aclarando poco a poco con más investigaciones las dudas que nos van a quedar. Hay una última pregunta ya para cerrar la transmisión que dicen, ¿qué alimentos encontramos niveles adecuados de vitamina D? Yo me imagino que aportan vitamina D. Si quiere usted contestar esa pregunta, licenciada. Claro, lo podemos encontrar en el huevo, en algunas vísceras como de pescados, en la leche que está fortificada, en alimentos fortificados, en hongos como los champiñones también lo podemos encontrar. Muy bien, pues quiero agradecer a la licenciada en nutrición Daniela García Álvarez su maravillosa presentación y seguramente vamos a estar muy al pendientes del Congreso ahora en los próximos días, que siempre es muy innovador, operativo y nos deja conocimientos que es totalmente para la práctica. Les agradezco a todos su asistencia y hasta la próxima. Buenas noches. Muchas gracias a todos.